Hola, buenos días hermanos, espero estén empezando bien el día de hoy. En el devocional de hoy vamos a seguir con Colosenses capítulo 2. Vamos a leer y considerar del versículo 20 hasta el final del capítulo, hasta el 23. Y dice lo siguiente. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo, después de recordar en todo este capítulo 2 los problemas que había en la iglesia, las herejías que estaban surgiendo, las falsas enseñanzas, eh, en temas como la comida, la bebida, los días festivos, el tema con las lunas. Recordemos que la iglesia de Colosas estaba sumergida en una cultura que era completamente pagana, completamente eh, cada una con sus religiones, cada una con su forma de tratar de acercarse a sus dioses, con muchas idolatrías, y ellos estaban en una cultura que estaba sumergida en esto, que estaba impregnado en todo momento en falsas religiones. Y lo que estaba pasando era que estas enseñanzas estaban entrando a la iglesia. Vemos esto en el versículo 16, en el tema también del día de reposo, cuando los judaizantes querían imponer también las cosas de la ley en la iglesia de Cristo. También en el versículo 18, como vimos la vez pasada, eh, como la adoración de los ángeles, como gente decía recibir visiones y querían que se los tenga por estima, como gente más espiritual y, y demás cosas que eran sin sentido y que estaban lastimando la iglesia, estaban lastimando la vida espiritual de las personas y de cada uno de los hermanos allá. Entonces, una vez marcado eso, el apóstol Pablo viene y termina este capítulo con esta frase: si ustedes han muerto con Cristo, si ustedes, perdón, han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, y acá viene, ¿por qué viven? ¿Por qué viven como si aún vivieran en el mundo? Esta es la pregunta que les hace el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Vemos cómo eh, él después de recordarles en el capítulo 1 la grandeza de Cristo, su majestad, le hace estas preguntas. Él les pregunta por qué se comportan así, por qué van a ritos y cosas sin sentido, por qué tienen problemas en cuanto a la comida, los días de fiesta, a la adoración. Ellos querían adorar a ángeles, a la humillación del cuerpo. Ellos se querían ver como pobre gente, como para el bien de Dios. Y él les pregunta, ¿por qué hacen esto como si fueran de otra religión? ¿Por qué se comportan así? Ellos pensaban que se podían santificar por sus obras. Ellos pensaban que podían comportarse de una manera para llegar a ser más santos ante los ojos de Dios. También el apóstol Pablo le pregunta, ¿por qué se comportan como si vivieran en el mundo? Como si no hubieran muerto con Cristo. Él le puede estar diciendo, ¿no conocen la grandeza de Cristo? Como vimos en el capítulo 1. Recordamos que esto es una carta. Él primero expone la grandeza de Cristo para después ir a estas partes prácticas para que ellos tengan en sus mentes este contraste. ¿No conocen la grandeza de Cristo como leímos, que dice que en Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que en Él fueron creadas todas las cosas, que Él nos liberó del dominio de las tinieblas y todo lo que dice el capítulo 1? Él le puede estar diciendo a la iglesia en Colosas, ¿se olvidaron de lo poderoso que fue la obra con ustedes? Cuando dice que Él nos liberó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, que, por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 2 dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo.
habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos los pecados ya estaban perdonados, y ellos vivían como si tenían que ganar el favor de Dios. El apóstol Pablo le podría preguntar a la iglesia, ¿se olvidaron de lo grave que es el pecado para Dios? Ellos se deleitaban en la humillación de sí mismos, tratando de ganar el favor de sus hermanos, pero esto, como leímos en el versículo, no ganaba, no hacía nada a la carne y a los deseos pecaminosos que ellos tenían. El apóstol Pablo podría tener en su mente que si se olvidaron de lo que hizo falta para su salvación, que el mismo Dios, el mismo se haga hombre y venga Cristo a salvarnos para nosotros, a hacer la salvación para nosotros, que Él mismo murió por nuestros pecados. Él le podría estar haciendo estas cosas, esta pregunta en sus mentes al tratar de decirle a las personas, si ustedes han muerto con Cristo. Eh, a veces el apóstol Pablo va marcando estas cosas y tenemos que tener en cuenta todo lo que venimos leyendo para que tenga énfasis y más peso y podamos entender de una manera mejor en su contexto lo que él quiere decir. Las cosas que hacen ustedes tienen apariencia de sabiduría en la religión humana, les dice en el versículo 23. A la vista de los demás, estas cosas parecían como súper espirituales, parecían que eran como las otras religiones, ¿no? Su comportamiento tiene la forma de una religión como las demás, no había diferencia entre lo que adoraban los griegos, a alguien que se sometía al sufrimiento para llegar a ser cada día más santo. Y vemos estas cosas estaban ocurriendo también en la iglesia. Quiero que leamos de vuelta el versículo 23, es el último versículo que leímos, que dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en la religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ellos podían seguir pensando que el cristianismo, el seguir a Jesús, era como seguir a otros dioses. Pero el apóstol Pablo marca acá que esos ritos, esas cosas, esos errores que se estaban infiltrando en la iglesia, eso no mataba el pecado que había en ellos, el deseo de seguir pecando, el deseo de vivir como vivían antes. Se envanecían en cosas irrelevantes ellos, en esto mismo, de en quién guardaba más días, quién comía qué cosa, quién guardaba otra, en cosas sin sentido, en cosas que, como dice acá, perecen con el uso. También ellos buscaban lo que quería el corazón y no se sometían a la autoridad de Cristo, como dice en el versículo 19 del capítulo 2. Esto era todo lo que estaba pasando en la iglesia en Colosas. Ellos estaban viviendo estos errores, viviendo de esta forma, y el apóstol Pablo en esta carta le indica eso. Y para nosotros, ¿qué enseñanza podemos sacar? Realmente lo que me llamó la atención de este pasaje fue cómo ellos veían la santificación, ¿sí? El hecho de cada día matar el pecado que hay en nosotros. La santificación es eso, es la obra que hace Dios en nosotros para cada día ser más como Cristo. Y me llamó la atención cómo ellos lo veían. Ellos lo veían como algo que tenían que hacer, algo que tenían que hacer cosas extrañas como guardar fiestas, guardar cosas con la luna, eh, también esperar revelaciones extrañas de fuentes que no era Dios mismo. Y lo que pensaba que esto se encuentra en el capítulo 2 después del 1, valga la redundancia, pero la grandeza con que el 1 empieza explicando la persona y la obra de Cristo y después va y nos muestra cómo somos tan propensos a querer pensar que nos ganamos algo. A ver si me puedo explicar. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos únicamente por la obra de Cristo. Eh, lo que hizo falta para que seamos salvos fue que Dios hiciera hombre y muriera por nosotros. Eso lo tenemos bien claro. Pero también somos santificados por su gracia. El hecho de que cada día seamos más como Él, el hecho de que cada día seamos menos como nosotros, que nuestro corazón haya menos pecado, también es una obra que Él hace en nosotros.
Se me venía a la mente un texto muy conocido, Filipenses 1:6, que dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él obra en nosotros, Él obra a través de circunstancias, situaciones, de personas, para cada día moldearnos para ser como Cristo. Podemos pensar entonces, bueno, yo no hago nada y voy a ser como Cristo, si vivo, voy a seguir viviendo mi vida como la viví siempre cuando estaba lejos de Él, y bueno, Él va a orar y va a ser como Él quiera. Si tenemos ese pensamiento, realmente estamos muy, muy lejos de su gracia, muy lejos de, de lo que realmente significó que Él muriera por nosotros. Si no nos importa el pecado, si el pecado es algo que está simplemente en nuestra vida, realmente no podemos, no vamos a tener un pensamiento correcto de la santificación, porque realmente no tenemos un concepto correcto de la salvación. Pero sabiendo de que la obra viene de Él, de que toda la salvación es por gracia, la santificación es por gracia, es una obra que Él hace en nosotros, a veces nosotros nos comportamos igual que los colosenses. No sé si le ha pasado, por ejemplo, que luego de pecar, luego de tener una convicción de pecado en algo que hayan hecho, en algo que hayan pensado, tratamos como de reponer con nuestras fuerzas, diciendo, bueno, mañana me levanto a las 6 de la mañana a orar y leer la Biblia, y este mes me leo la Biblia entera. Como que tratamos de, con nuestras fuerzas, con nuestras herramientas, tratar de llegar a Dios, de tener el favor de Dios, de decir, bueno, voy a ser más santo, voy a ser eh, más parecido a Cristo, sin depender de Él, sin ir a su presencia, sin reconocer nuestra debilidad, sin descansar en su obra. Todo lo que habla en el capítulo 1 de la grandeza de Dios, que Él creó todas las cosas, que nosotros mismos somos hechos para Él, podemos descansar en que Él obra para bien todas las cosas para nosotros, y que el fin de todas estas cosas, como dicen Romanos, es que seamos cada día más como Él. Entonces, hermanos, pensando un poco en este pasaje, les comparto este pensamiento para que también puedan pensar, y también descansar en que Él nos santifica, Él está orando en nosotros. Si nosotros nos acercamos con un corazón humilde, si dependemos de su salvación, si no nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, si no nos olvidamos de todo lo que hizo falta para que seamos sus hijos, podemos darnos cuenta que Él realmente está obrando en nosotros. Eh, por ahí no de la forma que nosotros pensamos, por ahí no de la manera que nosotros pensamos, y no al ritmo que nosotros quisiéramos. ¿Quién de nosotros quisiera ser más santo de lo que es? Pero ya vamos a estar en el cielo, donde ahí no va a haber pecado en nosotros. Todos los pecados que luchamos todos los días ya no van a estar, y vamos a poder amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, de una manera pura, de una manera que realmente es algo que no podemos ni imaginar. Así que esperamos ese día en que vamos a estar con Cristo, como decía en Filipenses, que Él nos perfecciona hasta ese día. Entonces, hermanos, miremos nuestro corazón, miremos nuestro obrar, y descansemos en que Él nos santifica todos los días. Espero que tengan un lindo día, hermanos, y que Dios los bendiga.